Bienvenidos y bienvenidas a la clase de matemática que corresponde a este día. Espero que estén bien en su casita y que también estén estudiando constantemente cada uno de los temas que hasta el momento hemos visto. Nuestro tema para el día de hoy ya es un conocimiento muy básico para ustedes. Vamos a trabajar adición y sustracción. Recordemos que los sinónimos para estos temas es suma y resta. Entonces tenemos del lado izquierdo un ejemplo de adición. Las partes principales de la adición son los números que se van a sumar, que en este caso se llaman sumandos, y tenemos como sumandos 2214 y 572. Luego de efectuar la suma, el resultado que obtenemos se llama suma o total. Del lado derecho, las partes de la sustracción. Tenemos como minuendo, que es el número al que se le va a restar cierta cantidad, 2786. Y sustrayendo es la cantidad que vamos a quitar del minuendo, del número que está arriba, que en este caso son 572. Luego de realizar la operación, el resultado que obtenemos son 2214, que en este caso se llama diferencia. Hay dos líneas en color celeste con una flechita que nos muestran cómo se relaciona la adición con la sustracción. En este caso, veamos de que la suma o total pasó a ser del lado derecho el minuendo. Y luego de quitarle uno de los sumandos por ejemplo es 572, luego de quitar este sumando se obtiene el otro sumando. De este lado, 2214. Recordemos otra vez los sumandos 2214 y 572. Si al total, que son 2786, este número de acá, le quitamos cualquiera de los dos sumandos, lo volvemos sustrayendo, vamos a obtener el otro sumando. En celeste dice, para sumar o restar dos cantidades, las cifras se deben colocar en el orden que les corresponde. Unidades con unidades, decenas con decenas y centenas con centenas. Esto se facilita bastante si nosotros estamos trabajando en un cuaderno de cuadrícula porque podemos respetar el orden de las posiciones que corresponde. En el cuadrito no te olvides, dice la adición y la sustracción son operaciones inversas. Si al sumar las cifras de una columna el resultado es mayor que 9, se escribe la cifra de la derecha en el total y se traslada a la siguiente columna, la de la izquierda, como un nuevo sumando. Cuando se restan dos cantidades de una misma columna y el minuendo es menor que el sustraendo, se presta una unidad a la cifra de la izquierda. Vamos a iniciar con la suma. De hecho, ya está realizado el diagrama y empezamos por el lado derecho, siempre la suma. Acá tenemos una suma planteada de forma vertical, es decir, sumando sobre sumando, e iniciamos por las unidades. 5 más 7 son 12, y según el texto, si nosotros nos pasamos de 9, tenemos que escribir la cifra de la derecha en el resultado, que en este caso sería 2, y la cifra de la izquierda, que es 1, porque 5 más 7 son 12, ese 1 se pasa a sumar en el siguiente orden, que serían las centenas, entonces como una nueva cifra. Y sumamos 1 más 8, 9 más 9, 18. Se vuelve a hallar un número compuesto, 18. Se escribe la cifra de la derecha, que es 8, y el 1 se lleva al siguiente orden como un nuevo sumando, una centena prácticamente. 1 más 6 son 7, más 8 son 15. Volvemos a escribir solo la cifra de la derecha, que es 5, y nos llevamos el 1 al siguiente orden, que son las unidades de Miar, y 1 más 5 son 6. Este desarrollo está abreviado. Ya del lado derecho lo vamos a hacer recordando lo que vimos del lado izquierdo. Por lo tanto, tenemos 5 más 7 son 12, llevamos una cifra hacia la siguiente posición, 8 más 9 son 17, más 1 que traigo de la posición anterior son 18. Llevo 1, 6 más 8 son 14, más 1, 15, llevo 1, y 1 más 5 son 6. Ahí obtenemos, vean,
el mismo resultado, 6.582. Del lado derecho, entonces ahora la operación contraria, iniciamos recordando un poquito el texto. Cuando se restan dos cantidades de una misma columna y el minuendo es menor que el sustraendo, se presta una unidad a la cifra de la izquierda. El caso es precisamente el que estamos viendo acá. La columna es la misma, la columna de las unidades. Vemos que el minuendo es menor que el sustraendo porque el minuendo es 4 y el sustraendo es 5. Así que vamos a prestar una unidad de la columna de la izquierda. En la columna de la izquierda el número es 2, así que le vamos a quitar una unidad y se convertiría en 1. Recordemos eso, es importante. Este 2 se convierte en 1. Por lo tanto, como hemos traído ese 1 hacia las unidades, prácticamente ese 1 es una decena y 4 unidades que ya teníamos, ahora entonces tenemos 14 unidades. Pero estas 14 unidades son simbólicas porque no podemos escribir 14 en ninguna posición. Así que hacemos el proceso de resta para poder continuar. 14 menos 5, entonces obtenemos este 9 de por acá. Una vez hecho este proceso, recordemos que el 2 que habíamos mencionado anteriormente se convirtió en 1. A ese 1 le tenemos que quitar 4. Otra vez el minuendo es menor que el sustraendo. Así que busco una cifra del lado izquierdo, le quito 1 al 3. Ese 3 va a quedar en valor de 2, pero el 2 que desapareció por acá, que está tachado con celeste y se convirtió en 1, va a ser acompañado por el 1 que me prestó el 3. Por lo tanto, se convierte en 11. A ese 11 le quito 4 y obtengo 7. El 3 al prestar quedó en valor de 2 y vamos a prestarle una cifra a la posición de la izquierda, que en este caso sería 1. Nos lo traemos completito y se forma 12 menos 7, el 5. Este 1 al prestar se convirtió en 0, así que aquí ya no hay cifra por bajar. En este pequeño proceso que acabamos de hacer, se siente un poquito enredado porque hay muchos colores, muchas formas, muchos trazos. Sin embargo, del lado derecho lo vamos a hacer abreviado y tratando de usar únicamente nuestra capacidad mental para poder memorizar las cifras que vamos ya sea prestando o que vamos a utilizar en las siguientes posiciones. Por lo tanto, iniciamos nuevamente. 4 menos 5 no es posible, así que le vamos a prestar al 2. Ese 2 queda en valor de 1, pero 4 se convierte en 14. 14 menos 5 son 9. Ya tenemos el primero. El 2 dijimos que se iba a convertir en 1. Al prestar se convierte en 11 menos 4, son 7. Y el 3, al haber prestado hacia la derecha, se convirtió en 2. Por lo tanto, nos queda aquí completo 12 menos 7, el 5 de por acá. Y ahí tenemos ya resuelta la diferencia o resta. Tenemos un par de tablitas para poder practicar. Y esto va a estar bien bonito porque lo vamos a trabajar únicamente de forma mental. Por lo menos la suma. Y si la resta es posible, excelente. Aquí lo vamos a hacer del lado izquierdo primero. La suma dice completa las tablas. Suma los números de la primera columna con los de la primera fila. Eso significa que voy a tener que sumar el número 123 con 246. Luego 123 con 158 y así sucesivamente. El 123 con todos los números de la columna y luego el 235 con todos los números de la columna y voy a ir llenando la tablita. Vamos a hacer un parito nada más para que ustedes observen cómo trabajarlo en su cuaderno o bien acá en su libro de forma mental. Voy a subrayar qué números voy a trabajar. 123 con 246. Aquí donde se unen, debo de colocar mi resultado. Entonces lo vamos a hacer en color negro y vamos a hacerlo sin colocar sumando sobre sumando, solo mentalmente. Recordemos las posiciones, unidad, decena, centena, así que unidad con unidad, decena con decena y centena con centena. El 3 representa la unidad y en el otro número el 6 representa la unidad. 3 más 6 son 9. Como no he pasado de 9, entonces no llevo. Pasamos a las decenas. 2 más 4 son 6. No llevo.
y 1 más 2 son 3. 369 es el resultado de mi primera suma. Pasemos a uno un poquito más grande para que no vayan a pensar que no queremos hacerlos más grandes. 608 y 904. Ese resultado lo vamos a encontrar acá, en este cuadrito, donde coinciden. Una vez más, unidades. 8 más 4 son 12, llevo una. 0 más 0 es 0 y una que llevaba una. Y 6 más 9 son 15. Como ya no hay a dónde llevar, se escribe completo. El resultado 1512. Vamos a trabajar las restas. Aquí hay una condición muy particular. Resta los números de la primera columna menos los de la primera fila. Acá la condición es que siempre tenemos que restarle a los números de la columna, a estos, los de acá arriba. No al contrario, porque si no, no se va a poder hacer, ya que los números que están en la columna son más grandes y los que están en la fila son más pequeños. Si se hace la inversa, no podremos encontrar el resultado, al menos de momento. Vamos a tomar el 679 y le vamos a restar, vamos a ver, 608. Iniciamos siempre con las unidades. Tenemos 9 menos 8, 1, 7 menos 0 son 7, y luego 6 menos 6, 0. Por lo tanto, el resultado es 71. Vamos a ver si encontramos uno en donde el minuendo sea menor. Vamos a resolver 865 menos 608 otra vez. Eso lo vamos a encontrar acá. Iniciemos por las unidades. 5 menos 8. No es posible, entonces tengo que prestar. Ese 5 se va a convertir en 15. Menos 8 son 7. Pero 6 fue quien prestó, así que se convirtió en 5. 5 menos 0 son 5. Y por último, 8 menos 6 son 2. 257. Continúen ustedes ejercitando en este apartado en el libro o bien en su cuadernito según sea necesario. Si necesitan el cuaderno no hay ningún problema, únicamente deben de ubicar los valores donde corresponde, obtener el resultado y luego de ello pues escribir este en el libro. Pasamos ahora a nuestro segundo tema del día de hoy, propiedades de la adición. Cuando hablamos de propiedades de la adición nos vamos a referir a algunos procesos que facilitan el hallar ciertos resultados, solo para la adición, es decir, para la suma. Vamos a ver 4 propiedades muy importantes, pero bastante sencillitas también. Esto, por favor, tómenlo muy en cuenta porque no solo se necesita en este nivel, sino que conforme vaya avanzando el curso y ustedes vayan avanzando de grado, también estas se aplican y facilitan muchos procesos. La primera propiedad dice propiedad de clausura. En algunos textos o bibliografía, dependiendo de cuál sea el libro donde ustedes encuentren esta información, también se le llama propiedad de cerradura. La suma de dos números naturales es otro número natural. Entonces tenemos para ello un ejemplo, 30 más 25. Los números 30 y 25 son números naturales. Recordemos que los números naturales inician desde 1 y van de 1 en 1 hasta el infinito. Y se obtiene el resultado 55. 55 también es un número natural, así que se cumple esta propiedad. La suma de dos números naturales es otro número natural. En un ejemplo de la vida diaria podríamos decir que si nosotros tenemos 30 manzanas y sumamos otras 25 manzanas, vamos a obtener 55 manzanas. No podemos obtener peras o naranjas, una fruta diferente, porque si sumamos manzanas vamos a obtener manzanas, si sumamos peras vamos a obtener peras, y por lo tanto si sumamos números naturales obtendremos números naturales. La propiedad conmutativa. La palabra conmutativa viene del verbo conmutar, que significa cambiar de lugar. Entonces la definición dice que el orden de los sumandos no altera la suma. Vemos que inicialmente nos plantean 43 más 52 y les decía que conmutar significa cambiar, pero acá nos mencionan que el orden es el que vamos a cambiar. Por lo tanto, el orden de los sumandos está cambiado en la parte de abajo. Ya no es 43 más 52, sino es 52 más 43. Sin embargo,
ambos resultados, o suma o total, nos da 95. Vemos que el resultado no se ha alterado, aunque hemos alterado el orden. Por lo tanto, volvemos a leer, el orden de los sumandos no altera la suma o total. La propiedad del elemento neutro. Cualquier número sumado con 0 es igual al mismo número. La palabra neutro significa que el valor no afecta el resultado. El 0 no afecta. Si nosotros sumamos 0 a cualquier número, volvemos a obtener el 0. Vemos 17 más 0, son 17, y 0 más 17 también, aparte de que estamos hablando del elemento neutro, si comparamos acá, 17 más 0 y 0 más 17, también se aplicó la propiedad conmutativa porque se invirtió el orden de los sumandos. Sin embargo, volvemos a obtener 17. Se cumple la propiedad conmutativa y se cumple la propiedad del elemento neutro porque 0 sumado a cualquier número se vuelve a obtener el mismo número. Y por último tenemos la propiedad asociativa. La palabra asociativa viene del verbo asociar, juntar o agrupar. Dice la definición, 3 o más sumandos agrupados. Entonces aquí la palabra clave es agrupar, y en matemática tenemos signos de agrupación. Solo por mencionar, tenemos paréntesis, tenemos corchetes, tenemos llaves, que ya las vamos a ver más adelantito. Entonces, repitiendo, 3 o más sumandos agrupados de diferente manera dará el mismo resultado. En este caso tiene cierta similitud con la propiedad conmutativa, pero hay algo que las diferencia. En la propiedad conmutativa solo tenemos dos sumandos, siempre van a ser dos. En la propiedad asociativa ya son más de dos sumandos, por eso acá menciona que son 3 o más sumandos. Veamos que tenemos la suma de 12 más 14 más 24. Sin embargo, inicialmente se ha agrupado 12 más 14. Y digo que se ha agrupado porque está dentro de paréntesis. A este resultado le vamos a sumar 24 y el resultado serán 50. Ahora, en el segundo planteamiento se han agrupado otros sumandos. Ya no están agrupados 12 más 14, ahora es 14 más 24. Sin embargo, el resultado vuelve a ser 50 porque a la suma de 14 más 24 le vamos a sumar 12. El orden también ha cambiado, aparte de la agrupación, sin embargo, el resultado se mantiene. Si en este caso, tras aplicar las propiedades, siempre se obtiene el mismo resultado, entonces la pregunta quizás sea, ¿para qué entonces la existencia de las propiedades? Sin embargo, es muy importante conocerlas porque se facilita en algunos casos en la resolución de los problemas. Y eso lo vamos a ver a continuación con el planteamiento que tenemos, porque como estudiantes o simplemente como seres humanos, cuando hacemos un cálculo, en algunas ocasiones lo hacemos de una manera muy diferente a la cual lo hacen otras personas, y es debido a que todos pensamos de una forma diferente. Así que las propiedades nos dan un poquito de diversidad en el pensamiento y lo podemos resolver de distintas maneras. Empezando por el lado izquierdo, dice completa las operaciones, 26 más 62 más 38. Y del lado derecho, 26 más 62 más 38, pero ya vimos que están agrupados diferentes términos. En el caso de la izquierda, primero vamos a resolver siempre el paréntesis, siempre se resuelven primero los signos de agrupación, y entonces tenemos que hallar el resultado de 26 más 62. Estos números, voy a mencionar algo muy importante, y espero que no lo olviden. Tenemos el número 26 y el número 62. Ambas cantidades tienen dos dígitos. Si somos observadores, son los mismos números, pero como decimos en buen chapín, al revés. El 6 está en las unidades y el 2 en las decenas. Y en el siguiente número, a la inversa. El 2 en las unidades y el 6 en las decenas. Cuando esto sucede, es decir, son los mismos números pero en diferente orden, se dice que estos números son capicúa. Y cuando son capicúa, por lógica, 6 más 2 son 8 y 2 más 6 son 8. Por lo tanto, el resultado de esa suma es muy fácil. Por simple observación vemos que es 88. Porque en las unidades, repito, voy a sumar 6 más 2 y en las decenas voy a sumar 2 más 6. El resultado es exactamente el mismo. Copio el otro sumando y ahora efectúo esta última suma.
88 más 38, iniciando por las unidades. 8 más 8 son 16, y aplicando el tema anterior que es adición, escribo 6 y llevo 1 al siguiente orden. 8 más 3 son 11 y 1, 12. Obtengo entonces como resultado 126. Ahora veamos qué sucede del lado derecho. Del lado derecho tengo agrupado 62 más 38 y ya dijimos que primero se va a trabajar lo que está en signos de agrupación. Por lo tanto, esto lo voy a copiar nada más y ahora obtengo el resultado de el paréntesis. 8 más 2 me va a dar 10, llevo 1, 3 más 6 son 9 y una que llevo, 10 también. Vean acá, 26 más 100 es mucho más sencillo, porque 100 más 26 son 126, entonces no requiere mayor cálculo. A algunas personas, explico acá, les va a resultar más sencillo este planteamiento, pero algunas otras tal vez nos resultará más sencillo este. Hay para escoger, y esto solo lo permite las propiedades, porque si vemos en esta ocasión se aplicó la propiedad asociativa. Asociamos en diferente orden, y eso es según la capacidad o la comprensión de cada uno, así que no hay una sola forma de hacerlo. De aquí es donde se dice que no importa cuál sea el proceso que realicemos para hallar un resultado, siempre y cuando también esos procesos sean correctos, pues no importa cuál sea el que utilicemos, siempre y cuando encontremos la misma respuesta. Y como repito, eso es gracias a las propiedades de la adición. Dice Vito, los paréntesis indican que se hace primero. Ya lo habíamos mencionado. Vamos a responder ahorita brevemente qué propiedad se aplica. Pues ya vimos que la propiedad que utilizamos en este ejemplo en particular fue la propiedad asociativa. ¿Qué operación se hace más fácil en la última suma? Cuando se refieren a la última suma es a esta. Del lado izquierdo, 88 más 38, y del lado derecho, 26 más 100, pues yo veo que es más fácil la segunda. Entonces vamos a escribir aquí 26 más 100, porque resulta fácil sumar la unidad seguida de ceros con cualquier cantidad. Repito, esto solo es el criterio que yo tengo, pero para alguien puede resultar más fácil sumar 88 más 38. La sección a trabajar número 1 completa las adiciones y escribe las propiedades que se aplican. Quizás en alguna operación pueda haber más de una propiedad, pero vamos a resolver uno al azar y luego vamos a responder el ejemplo de aquí. Dice 62 más 38 más 0 es igual a 62 más 38 más 0. Acá nosotros tenemos que dar primero el resultado. ¿Cuánto es 62 más 38? Pues sumamos 8 más 2 son 10, llevo 1, 6 más 3 son 9 y una que llevo son 10. Obtengo que el resultado es 100 y ahora voy a decir qué propiedad o propiedades se aplicaron. Si observamos, tenemos acá una agrupación de dos sumandos, 62 más 38, pero acá se agrupó algo distinto, 38 más 0. Por lo tanto, se cambió el orden de agrupación, así que una de las propiedades es la propiedad asociativa. Pero también está involucrado el 0. El 0 está sumando con diferentes números y obtenemos el mismo resultado. No importa cómo lo hagamos, así que recordemos que cuando el 0 está involucrado y volvemos a obtener el mismo resultado, estamos aplicando la propiedad del elemento neutro. Bien, ya obtuve el resultado, ya indiqué qué propiedades se aplican, así que corresponde a que ustedes puedan completar la tablita. Ha sido un gusto compartir con ustedes estos temas, a estudiar muy duro. Les envío un fuerte abrazo y hasta la próxima.